Buenas tardes. Bien, vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a explicar un posible ejercicio que podría caer en un examen de enlace químico nivel cuarto de ESO. Entonces la pregunta sería, dadas una serie de sustancias, por ejemplo pongo estas que tenéis allí, siempre se darán con el nombre, rara vez se darán con la fórmula química, por lo tanto tenemos que saber de qué sustancias se tratan. Este punto es importante. Pues nos van a hacer una serie de preguntas sobre estas sustancias que tenemos allí. Entonces, primero, ¿cuáles conducen la electricidad? Bueno, ya puedes ponerte aquí. Ya has colaborado bastante bien. Pues tenéis que conocer, primero, saber distinguir cuáles de estas son sustancias covalentes, cuáles son, si son covalentes, si son cristales o moléculas discretas, cuáles son sustancias iónicas y cuáles son sustancias mecánicas. Entonces tienes que saber por las propiedades que los elementos metálicos conducen bien la electricidad. Entonces, dos que seguro conducen bien la electricidad pues son el hierro, ya pongo en forma de símbolo, ¿vale? Y el cobre. Vosotros tendréis que poner el nombre completo. Son los dos metales que tenemos aquí. Y luego, los compuestos covalentes no conducen la electricidad, por lo tanto descartamos el dióxido de carbono, el metanol, el cuarzo, el benceno, el grafito y el amoníaco. Y los compuestos iónicos tampoco conducen la electricidad, que son estos, pero si queréis completar la pregunta podéis decir cloruro de sodio y yoduro de potasio. Y las fórmulas son estas, yoduro de potasio. No conducen la electricidad sólidos, pero sí la conducen bien si están fundidos o en disolución. Que en principio la pregunta se tiene que referir a los compuestos como tales, los compuestos en estado a temperatura ambiente, pero si queréis completar la pregunta y quedar como buenos estudiantes, pues si dais esta respuesta, quedáis como unos campeones. Bueno, ¿cuáles se disuelven bien en agua? Obviamente los metales descartados no se disuelven en agua. Entonces recordad, los compuestos iónicos sí que se disolvían bien en agua, no solo en agua, en cualquier sustancia polar. Entonces, si se disuelven en agua, los que hemos puesto aquí antes, este y este, se disuelven bien en agua. Y además, en agua, en cualquier compuesto polar, y además si están disueltos, como hemos dicho aquí, conducirían la electricidad. ¿Cuál más? Pues aquí vamos con las moléculas discretas, que serían amoníaco, el grafito es un cristal y el cuarzo es un cristal, por lo tanto no se disuelven bien en agua. Y como digo, faltaría amoníaco, benceno, metanol, dióxido de carbono. ¿Cuáles se disuelven bien y cuáles no? Pues recordad que la clave es que las polares se disuelven bien en moléculas polares y las apolares se disuelven bien en apolares. Entonces, ¿cuáles son polares de aquí? Pues son el amoníaco, que la molécula tiene una estructura así, unas patas, una banqueta, es asimétrica. ¿Y cuál es apolar también hay? Y el metanol. Los alcoholes, como ya sabéis, se disuelven bien en agua. Y no se disuelven bien, pues ni el dióxido de carbono, porque es una molécula apolar. El dióxido de carbono es simétrica, tiene una disposición así, recta. Por lo tanto, este no se disuelve en agua. ¿Y cuál tenemos por ahí también? El benceno. El benceno es una molécula simétrica y por lo tanto no se disuelve en agua. Por cierto, una cosilla que os tengo que contar. El grafito he considerado que no conduce bien la electricidad, pues es un cristal covalente. Lo que pasa es que el grafito tiene una peculiaridad así que se explica en segundo bachillerato en química. Entonces, el grafito sí conduce la electricidad en ciertas circunstancias. Pero como esos detalles no tenéis que conocerlos todavía a este nivel, en principio ponemos que el grafito no conduce la electricidad, ¿vale? Pero el grafito está así en capas de hexágonos. Entonces, la unión entre una capa y otra sí que puede facilitar la conducción eléctrica. Pero bueno, eso es un poco más complejo que eso ya para segundo bachillerato. Aquí fuera. Más preguntas. ¿Cuáles tienen altos puntos de fusión? Pues tienen altos puntos de fusión los metales, por lo tanto hierro y cobre estarían incluidos así. Los cristales covalentes, que aquí están el grafito y el cuarzo. Y los compuestos iónicos, que son cloruro de sodio y yoduro de potasio. Y los demás los tienen muy bajos. ¿Cuáles son dúctiles? ¿Qué tipo de compuestos
tenéis que saber que son dúctiles y maleables. Dúctiles que se pueden hacer hilos, cables, alambres con ellos con facilidad. Maleables que se pueden hacer láminas. Pues los metales, o sea que son dúctiles y maleables, el hierro y el cobre de los ejemplos que tenemos aquí. No lo he puesto, pero podía preguntar. ¿Cuáles se disuelven bien en acetileno? Acetileno es una molécula apolar y las apolares se disuelven bien en apolares, por lo tanto serían el dióxido de carbono, que es apolar, y el benceno, que es apolar. Bueno, ya ves que los ejercicios que os pondrán no serán teoría diciendo dime cuáles son las propiedades de los compuestos covalentes. No, tenéis que saber cuáles son esas propiedades y aplicarlas a ejemplos concretos, a casos concretos, ¿no? Que eso es demostrar, o sea, no tienes que memorizar del tirón una serie de propiedades, sino tenerlas claras en la cabeza y saber aplicarlas en cada caso. Bueno, si os ha sido útil este vídeo y lo estáis viendo en YouTube, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestras amigas, y si le dais al dedito este para arriba, así, y hacéis comentarios agradables, pues siempre es algo que te sube la moral. Venga, buenas tardes y agradecimientos por parte de mi colaborador. Saludos.